Los atentados que se han registrado en Cali, Yamundí y en otros municipios del Valle del Cauca estos últimos días no son hechos que se dan aislados, estos son mensajes cargados de pólvora y terror, enviados por grupos armados que se niegan a ceder poder, empeñados en demostrar fuerza en plena negociación de paz. Son advertencias violentas dirigidas tanto al gobierno como a la población civil que vuelve a vivir bajo esta sombra del miedo. Lo que ocurre en esta región debe leerse como una alerta grave para la llamada paz total, porque no se puede construir una paz duradera con quienes aún creen que la violencia es una forma válida de hacer política. Atacar estaciones de policía, detonar artefactos en calles, disparar contra civiles, eso no se le llama resistencia, eso es terrorismo. La historia de Colombia no puede repetirse como un ciclo eterno de promesas incumplidas y violencia sin fin. Resulta especialmente preocupante la reconfiguración del conflicto. En el Valle del Cauca, el ELN, las disidencias de las FARC y otros actores armados lideran una guerra silenciosa por corredores estratégicos del narcotráfico y el control social. Cali, Yamundí y Puerto Tejada no son simples escenarios, son territorios codiciados por su ubicación geográfica, su acceso a rutas ilegales y su valor simbólico y económico. Lo que para muchos es simplemente un mapa, para estos grupos es una mina de poder. Y también, mientras tanto, también la ciudadanía queda atrapada, familias que temen salir a casa, niños que no pueden ir a las clases por tiroteos, comerciantes que bajan la reja a media tarde. La violencia vuelve a instalarse, la cotidianidad se vive con desconfianza, con ansiedad, con una amarga sensación de que cualquier día podría ser el último. En el Estado parece llegar tarde cuando llega. También la respuesta institucional ha sido débil y contradictoria. Se habla del diálogo, pero también de ofensivas. Se ofrecen recompensas, pero no se garantiza la seguridad de la comunidad. La policía afirma tener un control, pero las ráfagas de fusiles dicen todo lo contrario. El doble discurso solo fortalece a quienes ya no respetan ninguna regla. La población necesita acciones reales, no ruedas de prensa. Necesita protección, no discursos ambiguos. No se puede negociar sin límites. La paz exige voluntad tanto del gobierno como de los grupos armados. Y si esa voluntad no existe, deben haber consecuencias. Un proceso de paz no puede convertirse en una excusa para seguir cometiendo crímenes sin castigo. La justicia no puede esperar indefinidamente mientras se asesina, se extorsiona o se siembra el miedo. Y la sociedad necesita también garantías. Las víctimas necesitan respeto, las regiones de la inversión, presencia estatal y justicia, no promesas vacías ni comunicados fríos. Necesitan un Estado firme pero también justo, un gobierno que entienda que la paz no se proclama, se construye con hechos, con presencia territorial, con oportunidades, con instituciones que funcionen y también escuchen. Cali y el Valle del Cauca no merecen ser nuevamente un campo de batalla, merecen vivir y sin miedo, y sin balas, sin explosivos, merecen reconstruir su futuro sin que en cada amanecer suene una alarma, sin que la vida dependa del azar, merecen sus calles vuelvan de rutas de esperanza y no de una guerra, que las escuelas estén llenas de niñas y no vacíos de miedo, que la vida cotidiana no sea interrumpida por el estruendo de un fusil. La paz no se firma en una mesa, eso está claro, si no se respeta el territorio, ¿para qué? Y Cali sigue con razón que no le arrebaten este derecho a vivir sin paz. Los atentados en Cali y Valle del Cauca son sin duda actos repudiables, pero si no entendemos sus causas estructurales, jamás podremos detenerlos. No se trata aquí solo de capturar a los responsables, se trata también de entender y comprender qué los motiva, qué tipo de economía está detrás de todo el movimiento que se está formando, por qué y cómo reclutan a las personas. Los grupos armados no actúan en el vacío y como lo dijo María Teresa Ronderos, los grupos armados siempre actúan en zonas abandonadas por el Estado, en comunidades sin oportunidades, sin educación y sin un empleo digno. La violencia muchas veces es el síntoma de una enfermedad más profunda, la marginalización. La paz total no es una ingenuidad ni es una idea idílica, es una apuesta compleja que exige entender al otro, entender otros contextos, incluso cuando estos mismos duelan. Negociar no es premiar el crimen y no es lo que se busca. Todo lo contrario, se busca una salida política y una salida de diálogo que evite y contrarreste todas las décadas de violencia en las que lleva sumergido Colombia. Las operaciones militares han mostrado límites. Matar un cabecilla no significa destruir toda la estructura que hay detrás, todo lo contrario. Funciona como la hidra de Lerna. Le cortas una cabeza y le crecen dos. Ojo por ojo, diente por diente. No nos podemos seguir basando en ese lema que lo único que hace es construir una narrativa violenta en donde solo la violencia se calma con violencia, porque es ahí realmente donde está el progreso, no en atraer un fondo de inversión privada, sino en reconstruir un tejido social
que nos enseña a través de nuestra propia memoria. Cali no necesita más policías, ni tampoco necesita más medios que lo único que hagan es bombardear al público con miedo y desinformación. Cali necesita una mano amiga que lo escuche, y no solo Cali, Valle del Cauca también, porque a veces nos olvidamos que las ciudades principales no son lo único que importan, no es lo único que está alrededor de la noticia. Necesitamos oportunidades para que las personas no elijan la economía ilegal como método de supervivencia. Los principales noticieros del país, RCN, Caracol, Red Más, cubrieron los atentados recientes en el Valle del Cauca con la rapidez de siempre. Imágenes de humo, testimonios desesperados, conteo de muertos y heridos. Sin embargo, más allá del impacto visual, los contenidos ofrecieron poco análisis. La cobertura mediática en Colombia tiende a ser reactiva y sensacionalista. No hay profundidad. Se muestra la sangre, pero no se explica por qué se fluye. Se entrevista al general, pero no al campesino. Se pone el énfasis en la ola de violencia, pero no en sus causas estructurales. En el caso de Cali y Jamundí, los medios contenieron aspectos claves. La disputa territorial entre el ELN y las disidencias por el control del narcotráfico. El fracaso del programa de situación de cultivos, la falta de inversión estatal y el abandono institucional de zonas rurales. En vez de educar, se alarma. En vez de contextualizar, se repite. En vez de ofrecer claves para entender, se grita atentado, como si fuera una palabra mágica para capturar audiencia. Además, se invisibilizan a las comunidades. ¿Dónde están las voces de los líderes sociales? ¿Dónde están los relatos de las madres de los niños, de quienes viven la guerra todos los días? ¿Por qué no se investiga más allá de la parte del oficial? No se trata de ocultar violencia, se trata de narrarla con ética, con profundidad, con enfoque de derechos. Porque un país informado solo por el miedo termina paralizado, y un país paralizado no se puede construir la paz. El reto del periodismo no es solo contar qué pasó, sino por qué pasó, quién lo permitió, cómo se llegó hasta allí y qué viene después. La cobertura de los atentados fue una oportunidad desperdiciada para ejercer periodismo crítico. Se optó por el espectáculo y así otra vez el fuego ganó la narrativa. Para darle un cierre a todo este cubrimiento que hemos tenido sobre los acontecimientos ocurridos en el departamento del Valle del Cauca, es necesario aclarar que ha estallado el miedo en nuestra sociedad. Estos acontecimientos y estos atentados que han ocurrido revelan el miedo electoral que quieren causar, pues recordemos que estamos en etapas preelectorales a la candidatura presidencial. Entonces, estos escenarios de conflicto y de guerra los hemos visto anteriormente, no son ajenos a nosotros. Y además de ello, también estalla la gran deuda que tiene el Estado con nosotros como comunidad, como colombianos, sobre toda nuestra gente que hemos perdido a través de todas estas guerras que hemos tenido. También es importante aclarar que como medios de comunicación estamos fallando. Está fallando el cubrimiento periodístico que se le da a ciertos eventos que ocurren en el país, puesto que el periodismo actual o el periodismo moderno prefiere darle gran cabida al escándalo más que al contexto social que estos tengan. Pues para nadie es un secreto que se le ha dado un gran cubrimiento al atentado del senador Miguel Uribe Turbay y no se le ha dado tanta atención a los atentados que hubieron en la ciudad de Cali y sus aledaños. Entonces nos deja muchas cosas que cuestionarle al periodismo moderno. ¿Ellos están realmente haciendo su trabajo investigativo o solamente se están inclinando por aquello que les conviene más documentar?